Yo voy a presentar Building a Multi-Cloud App with Lightning Components. Básicamente, Omega está interesada en empezar a trabajar con Lightning Components y estuvimos pensando la mejor forma de empezar con ello. Y la mejor forma es ponerte manos a la obra y ver qué dificultades podemos tener, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hablaros a lo largo de la presentación, de cómo hemos completado ese objetivo. Empecé a trabajar con Salesforce en 2016 en Cognizant, Richard. Actualmente trabajo en Omega CRM y tengo 3 certificaciones de la plataforma: Administrador, el Platform App Builder y el Platform Developer 1. Bueno, Omega es una empresa que está creciendo. Estamos a lo largo de la geografía española. Acabamos de abrir una sede en Zaragoza y ya será nuestra 5ª. Y tenemos un equipo humano que, como he dicho, está creciendo. La cifra creo que ya está por 120. Entonces, ¿qué quisimos hacer para probar los Lightning Components? Quisimos montar una aplicación para hacer surveys. Entonces, ¿qué queríamos que esa aplicación hiciera por nosotros? Queríamos primero ser capaces de crear y editar dichos surveys, tanto en la versión de cuestionario como en la versión de examen. Principal diferencia: un examen tiene unas respuestas que son correctas y si fallas te lo dirá. Y un cuestionario, las respuestas siempre serán correctas porque es para recolectar información. Y luego no solamente queríamos crearlo, sino también queríamos distribuirlo. Claro, tener los formularios disponibles dentro de Salesforce puede ser interesante, pero si solamente los usuarios pueden contestar a ellos, pues es un poco limitado. Entonces, no solamente queríamos que los usuarios de la plataforma pudieran acceder a ello, sino también invitados, gente que no tiene un usuario en Salesforce. A la vez, queríamos mantener todas las funcionalidades propias de la plataforma. No queremos crear algo que simplemente genere los datos y los almacene en Salesforce, sino que queremos que esté integrado con la plataforma y pueda aprovecharse de los recursos que hay actualmente y que puedan haber en un futuro. Queremos que sea accesible en las diferentes nubes y queremos mantener el estilo de interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros fuimos a implementarlo usando los Lightning Components. ¿De acuerdo? ¿Qué es un Lightning Component? Bueno, Salesforce se ha inventado estas pequeñas estructuras que están compuestas de 8 componentes, valga la redundancia. El primero de ellos es el markup, es la parte visual que nosotros veremos del componente, es el renderizado. El CSS, que es el estilo. En nuestro caso estamos utilizando principalmente el SLDS, que es digamos, el look and feel de Salesforce, el estándar, para que nos entendamos, para mantener el estilo de la plataforma, pero hay pequeños ajustes que hay que hacerlos manualmente para acabar de cubrir pequeñas cosas que no acaban de cuadrar. Eso lo hacemos con el CSS. Luego tenemos el controller, el controlador. Aquí es donde empezamos a ver la primera parte de código JavaScript. Es lo que nos permite gestionar los eventos que ocurren en el markup. Interacciones del usuario las podemos coger en el controlador. Y luego el helper. El helper en realidad es como una librería. Es donde nosotros ponemos todo el código y las funciones que el componente va a ir ejecutando de código y podrán ser llamadas desde cualquiera de los otros bloques del componente. Luego estos últimos 4 bloques, que algunos veréis que he puesto la documentación aquí, yo los considero los menos importantes, aunque no me parta un rayo por lo de la documentación. Pero principalmente para lo que nosotros hemos estado trabajando, el design no lo estamos utilizando. Si nosotros fuéramos a ponerlo en una página de comunidades y quisiéramos configurar algo en concreto, tamaño, estilo de una cuestión concreta, usaríamos esto para poderlo configurar desde la interfaz de configuración. La documentación es simplemente para poner ayuda para los desarrolladores o aquellos que quieran utilizar el componente, pero como hemos dicho, yo prefiero comentar sobre el código o mejor todavía, crear un código que puedas leerlo sin necesidad de estar comentado. El renderer aquí es para meter las manos en el proceso de pintado del componente, en el momento en que nosotros vamos a mostrarlo al usuario, no lo hemos tocado. Y el SVG simplemente es el icono que vamos a ver cuando nosotros lo queramos poner en comunidades. Tendremos la lista de los componentes que nosotros podemos arrastrar y soltar. Ese icono aparecerá a la izquierda. ¿Vale? Entonces, tengo aquí el esquema por si acaso falla internet, pero prefiero enseñaros la aplicación en vivo. En este caso, para la aplicación tendremos 4 objetos: surveys, preguntas, intentos y respuestas. ¿De acuerdo? En el caso de los surveys, nosotros vamos a tener esta estructura. ¿De acuerdo? El principal componente que aquí no vemos es el contenedor.
El contenedor es el componente que contiene todos los demás componentes y la idea de este componente es hablar con Salesforce. ¿De acuerdo? Es el componente que gestiona toda la interacción con el backend, el servidor. Todos los demás componentes únicamente gestionan la parte de la interacción del usuario y la cuestión de mostrar la información que nosotros queremos mostrar. Entonces, dentro de ese contenedor tenemos la vista, que es lo que vosotros estáis viendo aquí ahora mismo. Esto sería la vista del survey. Y dentro de la vista del survey tenemos la vista de las preguntas. Lo señalaría con el puntero, pero desgraciadamente esto es una pantalla, no es un proyector, entonces no va a funcionar la luz. Así que básicamente este cajón de aquí es la pregunta. Esto es un componente, es la vista de la pregunta. Y dentro de la pregunta tenemos vistas de lo que son las opciones para dicha pregunta. ¿Vale? ¿Por qué hablo de componentes contenidos dentro de componentes y qué ventaja nos da eso? Pues bueno, yo he montado toda esta estructura, es muy bonita, pero yo quiero que haya una consistencia y no quiero estar cambiando las cosas en dos sitios a la vez para mantener dicha consistencia. Por ejemplo, si yo voy a una pregunta, veréis que la estructura es exactamente la misma. Es decir, yo tengo aquí la pregunta de seleccionar las frutas y es la misma que nos aparece en la parte del survey. ¿De acuerdo? Esto no es casualidad, de hecho es el mismo componente. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vemos aquí es la vista. El contenedor de la pregunta es diferente. Yo tengo un contenedor para el survey que cogerá la información para poder mostrar lo que es el survey y luego tengo un contenedor que solo coge la información de una pregunta. Pero como tengo la vista separada de la interacción con el servidor, puedo utilizar la vista para mostrar en dos sitios diferentes la información de la misma manera. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a volver a la presentación. Bueno, esto es el esquema de arquitectura de la vista. Aquí podemos ver las opciones dentro de la pregunta. Vale, entonces, hablo de interactuar con el servidor. ¿Cómo interactuamos con el servidor? Tenemos dos maneras de hacerlo. Salesforce nos proporciona el Lightning Data Service, que por un lado está muy bien porque nos ahorra tener que programar nosotros la interacción con Apex y nos facilita a nivel de complejo. Pero ¿cuál es el problema? Que solo nos permite recoger un registro. Si vamos a estar trabajando con preguntas, no solamente surveys, sino preguntas, opciones, esto nos puede generar un poco de, bueno, cómo vamos a recolectar esa información, ¿no? Luego, además, vamos a estar haciendo algunas operaciones lógicas complejas, porque el usuario va a responder al survey, va a enviar las respuestas al servidor, nosotros queremos gestionarlo, queremos saber cuándo lo estamos haciendo bien, cuándo lo estamos haciendo mal. No es, bueno, no es lo que nosotros necesitamos. ¿Vale? Una de sus ventajas es que permite la sincronización entre componentes. Si nosotros tenemos una página con dos componentes que usan Lightning Data Service y referencian la misma información, cambiamos la información en uno de esos componentes, la información se cambiará en el otro también. Pero en este caso no es algo que necesitemos. Por lo tanto, pasamos a la segunda opción, que es el uso de Apex Controllers. Los que conozcáis Visual Force son viejos conocidos, es decir, no hay página que no utilicemos uno de ellos, ya sea en estándar o custom. En este caso son custom. ¿De acuerdo? El uso de controladores Apex nos permitirá ejecutar Apex, eso es lógica compleja, nos permite controlar cómo interaccionamos con la base de datos y en nuestro caso pues añadir intentos con sus respuestas de una sola tacada sin necesidad de hacer malabarismos. Bueno, a diferencia del Lightning Data Service, pues no nos va a permitir sincronización de datos con componentes de forma out of the box, tenemos que montarlo nosotros, pero no lo necesitamos, así que sin preocupaciones. Uno de los principales, digamos, problemas, pero más bien cosas que hay que saber acerca de Apex y la interacción con la parte del cliente, es que en el servidor tenemos Apex y en el cliente JavaScript. Entonces, tenemos la nomenclatura de null y la nomenclatura de undefined. Undefined no existe en Apex. En Apex, si nosotros creamos un campo que no tiene valor y lo recuperamos de la base de datos, el valor que nos da es nulo. Sin embargo, si nosotros devolvemos un valor nulo a JavaScript, el valor pasará a ser undefined. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros le decimos, bien, quiero recuperar información de la base de datos. Tengo información. En el campo de descripción tengo description. La recupero, aparecerá en JavaScript como description. Pero si en algún momento a lo largo de las operaciones que hago en JavaScript ese valor pasa a ser indefinido y lo vuelvo a subir a la base de datos, cuando yo pase ese parámetro a la base de datos como indefinido, Apex no lo va a reconocer. No va a saber que está ahí.
cuando yo lo suba, el momento en que entre dentro de la función de código que utilizo para guardar los cambios, ese campo va a desaparecer. Entonces, yo haré un update, pero como ese campo no está en el registro que estoy actualizando, se me quedará el valor viejo, es decir, description. Yo en JavaScript habré eliminado el valor, incluso ni siquiera existirá el campo, pero cuando lo suba a Apex, error, fallo, el valor no se va a modificar. Entonces, la forma de solucionar este pequeño problema, que nos lo hemos encontrado a la hora de eliminar preguntas, es, siempre que queramos subir algo que hemos eliminado, hay que marcarlo como null en JavaScript y entonces Apex lo reconocerá y lo eliminará. Vale, entonces tenemos la información en la parte del cliente. ¿Qué hacemos con ella? Necesitamos que los componentes se hablen entre ellos, porque son cajas que contienen cajas. Tenemos tres maneras de hacerlo. A través de los atributos, que los usamos en la inicialización, a través de los eventos, que pueden ser por jerarquía o de forma global, y a través de métodos, que esto básicamente viene a ser una relación de el contenedor habla con el componente que tiene contenido. Padres a hijos, para los que estén más familiarizados con el tema de jerarquías en programación. Bien, atributos. Principalmente los utilizamos sobre todo para el tema de la inicialización. Tenemos dos formas de utilizarlos. Podemos usarlos dinámicamente. Esto significa siempre que cambiemos el valor del atributo, se cambiará en el markup. Hay que ir con cuidado porque si estamos hablando de un componente, cuando le pasamos el atributo y modificamos el valor, volvemos a hacer un renderizado. O podemos pasarlos estáticamente, que es sencillamente nosotros ponemos ahí el valor en la inicialización y nos olvidamos. Ya podemos cambiar el atributo, que eso no se reflejará en la interfaz. ¿Vale? También nos permite almacenamiento y control, como en cualquier sistema orientado a objetos, almacenamiento y control del estado del componente. ¿Vale? Casos de uso. Bueno, en este caso nosotros estamos pasando una lista de preguntas. ¿Os acordáis que dentro de un survey podemos tener varias preguntas? Le pasamos una lista de preguntas. Aquí tenemos una estructura Aura Iteration, esto es una estructura propia del markup que nos permite recorrer la lista y para cada elemento de esa lista nosotros estamos creando un componente que nos mostrará la pregunta. ¿De acuerdo? Básicamente es esta estructura. Vale, eventos. Los eventos nos permitirán hablar de forma jerárquica o de forma global a toda la aplicación. ¿De acuerdo? Esto, como he comentado antes, nos permite enviar información para arriba. El ejemplo en este caso, nosotros queremos borrar una pregunta. Aquí estoy creando el evento. Esto estará guardado como un componente de Lightning, que yo llamaré en los otros componentes para poder lanzarlo. No estamos obligados a definir atributos. Yo podría lanzar un evento sin atributos y luego lo cojo y hago lo que quiera hacer sin necesidad de pasar información. Pero en este caso queremos pasar la pregunta que queremos borrar. ¿Vale? Y luego, cuando la queremos lanzar, tenemos que irlo a buscar. Es básicamente esta estructura de código. Y al final, cuando hemos ya colocado los parámetros, en caso de que queramos, lo lanzamos. En el componente que lo tenga que recibir, en este caso sería el contenedor, porque queremos borrar una pregunta, eso es una operación contra la base de datos, el contenedor es el único que puede hacer esa operación, tal como tenemos nosotros la estructura. Recogerá el evento a través de un handler, ejecutará una función y aquí esto es mucho más largo, pero simplemente he cogido las primeras líneas, que es cogemos la información y a partir de aquí sería llamar al servidor a través de acciones. ¿De acuerdo? Métodos. Los métodos nos permitirán hablar con los componentes hijos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, podemos modificar cosas del componente que tengo contenido sin necesidad de cambiar el atributo. Si cambio el atributo y es un atributo dinámico, voy a renderizar el componente. Tengo que ir con cuidado con eso. Entonces, para evitar esto, usaremos métodos. También podemos recuperar información. Es básicamente para lo que lo utilizamos aquí. ¿Cómo lo usamos en nuestro caso? Bueno, tenemos una lista de preguntas y para cada pregunta queremos obtener la información de las respuestas. Lo hacemos a través de un método que hemos creado de dame la información de la opción. Básicamente lo que hacemos es encontrar todas las opciones que están en el markup y ejecutamos esta función de return option info, está a nivel de la opción, para conseguir la información. Primero de todo el texto y luego si está marcada o no. ¿Vale? La llamada del método, como decía, una iteración.
y se llama como llamaríamos a un método de una clase realmente. ¿Vale? Entonces, la parte de la distribución. ¿Qué posibilidades tenemos para distribuir esta aplicación? Bueno, tenemos Lineout, que nosotros no hemos utilizado, pero esto nos permitiría llevar nuestro código a páginas externas y a Visualforce. ¿Vale? Tenemos un custom app. Esto es lo que habéis visto para crear los surveys. Es lo que tenemos la parte sencillamente lo hemos añadido a una aplicación en Salesforce llamada Survey. Y luego tenemos communities. Podemos utilizar community pages o acceso por URL. Ahora os mostraré cómo lo tenemos configurado. ¿Vale? La idea del acceso por URL en este caso es que nosotros podremos hacerlo público para usuarios no registrados en Salesforce. ¿Vale? Para ello creamos un survey, nombre que le hemos puesto, survey.app. Es muy parecido a un componente, de hecho es un componente, pero en vez de component se llama application. ¿De acuerdo? Para poder hacerla pública tenemos que permitir acceso a los invitados. Tenemos que extender el SLDS, esto es el look and feel, y permitir que el acceso sea global para que pueda accederse desde fuera de la plataforma. Luego tenemos toda una larga lista de dependencias, que es para saber qué componentes tenemos que llevarnos cuando mostremos la aplicación fuera de Salesforce, si no, no va a funcionar. Y luego aquí estoy usando un atributo que en realidad, cuando lo estoy usando en una .app, lo puedo coger desde la URL. Con lo cual, yo puedo pasarle un parámetro a través de la URL y pasarlo al contenedor, en este caso es la identidad del survey, lo cual me permitirá recoger la información del servidor a través de un método Apex. Y ya está. La aplicación no tiene más complejidad. Luego, todo lo que hay dentro, lo que nos permite ver en los surveys y las preguntas. Ups, un poco alto esto. Voy a mostraros el funcionamiento. Bueno, esto habéis visto es el Dreamole Exam. Vamos a intentar añadir una pregunta. Esto es una demo, así que siempre tenemos que hacer esta pregunta. ¿Va a funcionar? Veremos. Vamos a añadir 3 preguntas. Podemos decirle sí, no, tal vez. Vamos a ver, la correcta sería que sí, ¿no? Tenemos la opción de pasar de radio buttons a textbox también, cuando queremos que sean múltiples respuestas. Y ahora seguramente la habré liado. Así que voy a borrar la pregunta, un momento. Pero no recuerdo si el cambio va a funcionar. Vale, va a funcionar. Venga, esta vez sí. No salgáis nunca de una demo cuando la tenéis planeada. Muy bien, pues guardamos. Y si nosotros cogemos esta URL, que es la que nos permite acceder a la aplicación, podemos acceder al survey y aquí podemos contestar. Vamos a decir que una piedra es una fruta, solo para ver el error. Y vamos a decir, tal vez va a funcionar. Vamos a ver. Pues aquí tenemos las respuestas. Manzana es correcta. Nos hemos olvidado de seleccionar pera y naranja. La piedra era un fallo, por lo tanto rojo. Correcto, todas las anteriores. Oro es la correcta y vaya, parece que era así. Así que nos ha funcionado. ¿Vale? Y nada, hasta aquí la presentación.